En la segunda epístola del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 1, quiero leer en la versión Reina Valera 60. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Ciertamente consideraremos el capítulo completo 1, pero el verso base parte del número 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. La escritura, la palabra del Señor, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lee de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En la Nueva Versión Internacional dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta carta fue escrita entre el año 66 y 67 de la era cristiana para alentar a este pastor joven llamado Timoteo y de paso poder ayudarles a reafirmar la doctrina cristiana en contra de algunas posturas que en ese momento se levantaban en contra del cristianismo. Está dirigida a Timoteo en el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. Pablo ya había estado preso en Roma, pero la diferencia de este encarcelamiento de donde está escribiendo Pablo a Timoteo es que aquí no gozaba de algunos beneficios que los estudiosos bíblicos entienden que la primera carta gozaba, y de acuerdo a los mismos escritos bíblicos. En la primera carta de Timoteo, Pablo gozaba de lo que llamamos no una libertad condicional, pero sino un apresionamiento, un encarcelamiento donde tenía unas ciertas libertades. Sin embargo, en esta carta Pablo está solo, no tiene esos beneficios, y obviamente decía un querido pastor en muchos años que la soledad duele. Así que ese es el contexto en que Pablo escribe, un contexto de tristeza. Sin embargo, en ese mismo capítulo vamos a encontrar la definición de lo que es lo que los cristianos y lo que el mismo apóstol puede llamar más adelante como llorar con esperanza. Poder redefinir las circunstancias de la vida, los dolores, las situaciones malas, los sucesos adversos, poder reinterpretarlos a la luz de la experiencia de esos ríos de agua viva que fluyen en el interior del hombre y de la mujer, aunque lo que esté a su alrededor dicten lo contrario. Y Pablo puede escribir esta segunda carta con ánimo, aún en medio de las lágrimas, de la soledad, e inclusive, como él mismo dice en el capítulo 1, del abandono de algunos que él creían que eran sus amigos. Así que esta carta va a traer aliento a la cristiandad, y específicamente aliento a este que sirve, a este ministro que sirve
en la obra del Señor. Si usted pone sus ojos conmigo en el verso 8 de ese mismo capítulo al verso 11, que lo voy a leer, dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz de la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo sabía la realidad en que estaba viviendo. Sin embargo, saca un tiempo para poder reafirmar las verdades de lo que él ha encontrado en Cristo Jesús. Hay un paralelismo interesante en estos primeros versos, después que entendemos nosotros este carácter de Pablo para darle aliento a Timoteo. Y es que vamos a encontrar que Pablo comienza en el primer verso a decirle a Timoteo que está orando por él. En segundo lugar, le va a hablar de la tradición religiosa, de esos valores religiosos que él ha compartido desde pequeño. Y en tercer lugar, le va a hablar de una experiencia y de una espiritualidad que ha marcado la vida de Timoteo. Y yo creo que cuando nosotros entramos al contexto vivo de la palabra, que no es otra cosa de para qué fue escrita y por qué fue escrita, y por eso es que está dando estos detalles, nosotros entonces podemos entender esta parte doctrinal fundamental del cristianismo y cómo nosotros podemos aplicar esto. Y repito, entiendo que hay un paralelismo interesante en este contexto y el contexto en que estamos hablando nosotros. Me explico. Pablo le dice a Timoteo: yo sé que tú tienes valores, yo sé que tú has sido criado en un buen hogar, yo sé que tú tienes una experiencia extraordinaria y sobre todas las cosas hay gente orando por ti. Y yo creo que la circunstancia en que Puerto Rico vive se parece a lo mismo. En este país hay 24 horas gente orando, buscando la presencia del Señor y teniendo experiencias con Dios para que la realidad que está a nuestro alrededor cambie. Yo sé que en este país hay mucha gente que está predicando y hablando sobre los valores que necesitamos tener. Y que todos nosotros como cultura pudiéramos decir que los tenemos. Y por otro lado, no nos cabe la menor duda que nuestro país ha sufrido una experiencia, en el mejor sentido de la palabra sufrir, ha experimentado una experiencia única, muy única, en su contexto espiritual, desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Así que hay una manera muy parecida del contexto en que Pablo le está escribiendo a Timoteo y que le está recordando ese contexto. Obviamente la intención tiene, como dice el verso 6, la intención es la siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La intención es que haya en Timoteo la alegría, el deseo, el avivamiento de seguir ministrando, trabajando y sirviendo al Evangelio de Jesucristo a favor de la humanidad.
Y cuando nosotros escuchamos y vemos ese contexto, yo creo que nosotros, todas y todos nosotros y nosotras, en esta mañana pudiéramos ser Timoteo. Porque con la realidad en que vivimos, quizás no estamos padeciendo de cárceles, quizás no estamos padeciendo de persecución, quizás usted no ha sido bombardeado con alguna doctrina errónea, pero las circunstancias en que estamos viviendo es necesario que reafirmemos esto que Pablo le está comentando al hermano Timoteo. Algunos y algunas han dicho que estos antecedentes, este contexto, no es suficiente para que Timoteo haga lo que tiene que hacer. No es suficiente saber que están orando por ti. Nota aclaratoria, no estamos diciendo que la oración no es eficiente. No estamos diciendo eso. No es suficiente los valores y la tradición cultural de buenas maneras y formas correctas de trabajar con las circunstancias. Y tampoco es suficiente saber que en el pasado tuvimos una experiencia y que Puerto Rico y parte de lo que hoy disfrutamos es resultado de unas experiencias extraordinarias. Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: hay algo que tienes que hacer, hay algo que debemos de hacer, además de vivir al don, hay algo. Y ahí viene el texto clave de la mañana de hoy. Pablo le dice a Timoteo, para reafirmar que la iglesia del Señor se presente victoriosa, para reafirmar que nuestro trabajo sea de perfeccionar en el Señor, para reafirmar mantenernos firmes ante las dificultades, errores y hasta la gente que inclusive nos ha dicho que intenta desertar de la fe. Necesitamos entender que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay algo fundamental que Pablo quiere comenzar en primer lugar a reafirmar en este pastor joven. Es que muchas veces sabemos cómo hacer las cosas, entendemos cómo hacer las cosas, pero la timidez, pero la cobardía, el miedo al qué dirán, el miedo a hacer las cosas, el miedo al fracaso nos paraliza. El miedo a que no sepamos cómo enfrentar la circunstancia nos paraliza. Y Pablo tiene que ser enfático en esta aclaración y declaración. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo está haciendo referencia a la experiencia de Pentecostés, que el escritor de los Hechos dice que hablaban con denuedo, hablaban con la capacidad para expresar lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Tenían la valentía. Por eso es que el escritor del libro de los Hechos recoge el comentario de aquellos que estaban presenciando aquella actividad allá en Pentecostés, en el aposento alto. Pero estos no son galileos, pero estos no son gente que no han ido al seminario ni al instituto, pero estos no son gente sencillamente que no están preparados para lo que están haciendo. Pablo entiende claramente ese concepto, que en aquellos y aquellas que viven para Jesucristo y que son cristianos, tienen por el Espíritu Santo que se nos ha dado el espíritu de cobardía, la incapacidad del temor. El Espíritu Santo lo ha borrado de la faz del hombre y la mujer que han permitido que el Espíritu Santo les llene, que han permitido que el Espíritu Santo haga morada en ellos y domine el panorama de sus vidas.
Es que no solamente cobardía para poder hablar, o temor o miedo para poder hablar de Dios. Es que el espíritu de cobardía toma posesión de la mente, del corazón de los hombres y las mujeres, impidiendo que estos puedan reaccionar como lo que el Espíritu ya ha puesto en ellos, para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder vivir en lo que el mismo apóstol habla, que es la vida del Espíritu. Por eso el apóstol dice: no hay espíritu de cobardía en vosotros. Creo que en el momento presente en que estamos viviendo, es importante que nosotros y nosotras podamos reafirmar que el miedo, que el temor, que la timidez, nada tienen que ver con las circunstancias en que estamos viviendo. Repito, que el miedo, que la timidez, nada tienen que ver con lo que estamos viviendo. Suena contradictorio, pero no lo es. Si reafirmamos la presencia del Dios Todopoderoso y del Espíritu Santo en nosotros, entonces, ¿qué vamos nosotros a escoger? ¿O vamos a vivir en el temor, que es contrario a la propia naturaleza cristiana? ¿O vamos a reafirmar que el miedo, que la falta y la incapacidad para la acción está en nosotros o está fuera de nosotros? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino la capacidad para nosotros poder actuar en libertad del Espíritu Santo, hacer su voluntad en medio de nuestras debilidades. El concepto poder que el apóstol Pablo utiliza, él lo viene desarrollando ya en otras cartas, en las cartas a Corintios. Si ciertamente parte de la premisa de que hay que eliminar, porque en nosotros está la capacidad para actuar, hay que eliminar la cobardía, hay que eliminar lo que nos impide actuar. Ahora reafirma cómo es ese poder. Si usted comienza a ver lo que dice el apóstol en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y verso 7, ahí entenderemos la mentalidad de lo que significa poder para el apóstol. La palabra dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese bien, en la medida en que usted asocia la capacidad para poder vencer el temor y el miedo con las habilidades y las aptitudes suyas, usted se queda cada vez más paralizado. Repito, en la medida en que usted puede entender que la capacidad para actuar depende de usted y usted puede eliminar el miedo y el temor, en esa medida usted seguirá paralizado, o si no, dando un pasito para adelante y otro para atrás. El concepto de poder que está el apóstol Pablo diciéndole aquí a Timoteo es el concepto de la gracia totalmente derramada de Dios en nosotros. Por eso el apóstol dice: es para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y muchas veces tú puedes decir: pero ¿cómo yo puedo combatir esto? ¿Cómo yo puedo enfrentar esta circunstancia? Si es que ya yo lo he intentado otras veces. En la medida en que lo intentamos y no entendemos que la voluntad de Dios es que lo sigamos intentando, entendiendo que Él se glorificará, no tú, no yo, sino Él se glorificará en nosotros. En esa medida el espíritu de cobardía desaparecerá, porque en ti habita toda la gracia y la plenitud del Dios de la vida. Aleluya. Es que Dios sabe lo que somos. Es que constantemente estamos chocando con nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestras circunstancias. ¿Qué mejor manera de poder decirlo, como lo dice el apóstol Pablo? Él sabe que somos vasos de barro. Él entiende las incongruencias
que hoy podemos reafirmar, notarlas y echarlas a un lado y mañana, volver a reafirmar esas incongruencias. Pero cuando el poder de Dios y no es tuyo, cuando la gracia es de Dios y no es tuya, cuando la inteligencia que viene es de Dios y no es tuya, cuando tú haces lo que dice Santiago, que demandas al Señor sabiduría, entonces el espíritu de gracia, el espíritu de valentía se apodera de ti y la gloria es del Dios de la vida. Aleluya. ¿Para qué necesitamos eso? Necesitamos eso para poder decirle al mundo y decir las circunstancias en que estamos viviendo que la criminalidad no se va a apoderar de la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Independientemente de lo que puedan decir algunos u otras, políticos o no políticos. Yo escuchaba a unos comentaristas hablando sobre diferentes alternativas con relación a la criminalidad. Óigame, hermano, en otros lugares del mundo han logrado otras cosas. Yo no estoy diciendo, como he repetido en muchas ocasiones, que nos convirtamos en vigilantes y en superhéroes, pero necesitamos que cada cristiano y cada cristiana deje de tener un poquito de menos miedo y pueda afrontar las circunstancias como tal. Yo repetí esto, me parece que en otra conversación, en otra reflexión con otros hermanos. Lo repetí este ejemplo que compartí con este amigo mío y le dijo: oye, dicen que las calles de Puerto Rico son peligrosas. ¿Cuántas veces en las calles de Puerto Rico a ti te ha pasado algo? Ninguna vez. Y por eso te vas a ir del país. Sí, han sucedido cosas, no podemos tapar el sol con la mano. Óigame, pero yo le decía, yo le tengo un relajo a unos amigos que yo digo: tú perteneces al partido absolutista puertorriqueño. ¿Usted sabe cuál es ese partido? Yo espero que nadie se inscriba aquí en ese partido. Siempre en Puerto Rico pasa esto. Son absolutos lo que se dice. Siempre. Toda la vida. Esto nunca se va a arreglar. Pertenecen al partido absolutista. Son absolutos lo que se dice. Y yo creo que eso es parte de que cuando tú entiendes que el poder es tuyo y que las capacidades son tuyas, o comienzas a dudar de lo que otros pueden hacer, que eso envuelve el dudar lo que Dios quiere hacer con otros y con otras. Óigame, porque quizás usted no sea el que Dios utilice para que plantee la verdad en el vecindario, pero puede utilizar a otra persona. Y si Dios utiliza a quien quiere utilizarlo, amén. El poder es de Dios, no es tuyo ni mío. Por eso es que estamos aprensados en el miedo. Porque no creemos que Dios pueda glorificarse. Porque como no creemos lo que Dios está haciendo en mí, no puedo creer lo que Dios puede hacer en otros. Y si yo no creo lo que Dios puede hacer en mí primero, no puedo creer lo que Dios hará en el colectivo. No son tus fuerzas. A pesar de nuestros errores, es para que el poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Por eso es que no predicamos automotivación 101. Predicamos a Jesucristo, a este crucificado y resucitado. Aleluya. Se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice de la siguiente manera: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es que usted va a decir: oye, yo lo he intentado tantas veces que ahora me voy a ir por la ventana, por la window. No me voy a esforzar, sino que el poder de Dios se va a perfeccionar en mí. Eso es lo que el apóstol está diciendo ahí. El apóstol vuelve a reafirmar lo que acabamos de decir. Es para que Dios se glorifique en nosotros. Y a pesar de eso, a pesar de mis incongruencias, Dios se glorificará en nosotros. Ese poder de Dios
te da a ti la capacidad para vivir para Dios, pero tienes que dejar que Él actúe en tu vida. De acuerdo a Efesios capítulo 3 y verso 16 al verso 20. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios no es para ser ricos. El poder de Dios no es para ver cómo yo hago más chavo mañana. El poder de Dios no es para ver de qué manera yo puedo ser el mejor empresario del mundo. El poder de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para yo poder entender el amor de Dios, para que de mi corazón, de las entrañas de mi vida, nazca la actitud que hay en Dios para con la humanidad, que es amar a todos. Para eso es el poder de Dios. Óigame, ¿por qué? Porque si después que usted echa fuera el temor y usted entiende lo que Dios está haciendo en usted, usted va a ser lleno del amor de Dios. Porque el amor de Dios, dice la Escritura, echa toda temor hacia afuera. Nos da la capacidad para comprender lo que está a nuestro alrededor. Los errores de mi vecino. No es para pasarle la mano al pecado. No es para pasarle la mano. De Jesús no quiere que le diga la palabra charlatán. No diga esa palabra, soy tan fea. Pero yo le dije, búscate la palabra en el diccionario. Inclusive en España hay una competencia de charlatanes. Que son personas que sencillamente dicen cosas. Y dicen cosas y cosas y al final usted no sabe qué es lo que están diciendo. El poder de Dios es para poder nosotros brindarle a cualquiera que está a nuestro alrededor su amor, el amor de Dios. Ese poder extraordinario es el que está en los cristianos y en las cristianas. Permítame hacer un punto y virar para atrás otra vez. Pablo le está diciendo, es para caer en contexto, Pablo le está diciendo a la gente, este poder de Dios, en primer lugar, yo sé que estamos orando por ti. 2, yo sé que tú tienes muchos valores. 3, aquí hay gente religiosa que ha tenido unas experiencias terribles desde el siglo pasado. Óigame, pero no es que no sea suficiente, es que tú tienes que reafirmar que la cobardía y la timidez no está en ti, para que eso que tú entiendes que ha pasado se haga una realidad otra vez en tu vida. Y no solamente eso,